¿Qué tal? En este video trabajaremos acerca de las medidas de dispersión, como son la desviación, la varianza, la desviación estándar, el error estándar de la media, el coeficiente de variación. Lo haremos de manera manual y es así como también ustedes pueden utilizarlo en sus tablas de frecuencias, en, sí, en sus diferentes documentos que ustedes tienen. Entonces, para hacerlo vamos a volver a la base de datos que ya lo hemos hecho. Es esta que tienen aquí. Voy a crear una nueva pestaña y esta pestaña yo la voy a llamar medidas de dispersión. ¿Cómo le cambio el nombre? Simplemente le doy 2 veces clic en este punto y ya posteriormente les va a aparecer que ustedes puedan cambiar. Voy a copiar mis variables cuantitativas que, si recordamos, ya las tenemos nosotros enumeradas. Entonces seleccionamos y ponemos acá. De este lado yo voy a poner el tamaño de mi n, que estábamos hablando de 99 datos. Nada más para corroborar. Sí, 99 datos. En este caso yo voy a poner la media, perdón. Recuerden que la media también la podemos representar como XM. Entonces en este caso la media la pueden volver a sacar o simplemente pueden poner aquí igual y se van a la pestaña donde ya tienen su media y seleccionan su media. De esta manera se va a actualizar. ¿A qué me refiero? Si por ejemplo aquí en mi historial de frecuencias yo le pongo aquí 25, automáticamente aquí también se va a modificar, y eso con las operaciones que utilicen la media va a ser muy importante. Entonces, bueno, regresemos a la media antigua. Ok, ya tengo yo estos datos. Ahora yo necesito utilizar una fórmula. La fórmula va a ser la suma de todos los X menos la media, que también, como les digo, se representa así, o como lo puse yo, XM. Esto elevado al cuadrado, y todo esto entre n menos 1. Esta fórmula es para obtener la varianza, ¿de acuerdo? Entonces, para que nosotros calculemos algunas medidas de dispersión, necesitamos de esta fórmula. ¿Qué es X? Ok, X va a corresponder a cada uno de los datos de nuestra muestra. Lo podemos denominar también como los valores de la fila, donde está la numeración de la fila. La X1 correspondería a 8, X2 correspondería a 12, X3 a 14 y así sucesivamente. Esto ya es una cuestión numérica. ¿Por qué? Porque la operación nos dice que cada una de las X la tenemos que restar con su media, que en este caso esta es la media. Y el resultado de esa operación yo la tengo que elevar al cuadrado. Entonces, inserto una columna y aquí le voy a poner primero X menos XM. ¿Qué significa esta operación? Que yo voy a restar mis X que tengo en la columna A menos la media que yo calculé, que en este caso sería esto. Se selecciona la celda, le doy igual, posteriormente selecciono el valor de mi X, que son, recuerden, todos los que están en la primera columna, menos la media. Recuerden que la media la tienen que fijar con el símbolo de pesos para que no se mueva. Y listo. Una vez que hayan hecho esto, voy a regresar esto a su tamaño original, arrastran y automáticamente ya se les habrán hecho todas las operaciones. Nada más tomen unos para corroborar que sí. Entonces, ya tenemos el centro de la operación, ¿de acuerdo? Nos falta una segunda operación que dice que tenemos que elevar esto al cuadrado. Entonces, voy a copiar esto y ahora esto lo voy a cerrar. Le pongo X menos XM y posterior lo elevo al cuadrado. Para elevar al cuadrado, ustedes en su teclado van a encontrar una tecla que es como un triangulito hacia arriba. Esta significa operación de potencia, es decir, a qué potencia quiero elevar mi operación. En este caso, para Windows se utiliza el botón Alt GR, que es el que está a la derecha de la barra espaciadora, y posterior la tecla
que está al lado de la ñ. Una vez que lo hayan apretado una vez, ya les saldrá. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Cuando está un número elevado a la potencia, significa que ese número se va a multiplicar el número de veces que está elevado a esa potencia. Si dice a la 2, se multiplica este número por este número. Si dice a las 3, se multiplica este número por otra vez este número. Y así sucesivamente. Entonces, para hacer esto, le doy el signo igual y selecciono la operación de al lado. ¿Por qué? Porque me dice que tiene que elevar el resultado de esta operación, y esta ya la hice, que es esta que tengo aquí. ¿Ya vieron? X menos XM, este resultado lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces, selecciono la celda donde ya tengo ese resultado y lo elevo al cuadrado. Y listo. Estos son los resultados que yo tengo. ¿Por qué? ¿Por qué sirve elevarlo al cuadrado? Porque como verán, tengo números negativos. Si yo sumara todos estos valores sin elevarlos al cuadrado, lo más seguro es que nos dé un 0 o un valor muy pequeño. Y eso ocasionaría que se estuvieran modificando los datos. Por eso se eleva al cuadrado. Por eso la varianza tiene que ir elevada al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, una vez considerado esto, yo ya terminé la parte de adentro. Voy a volver a escribir la fórmula, pero más para acá. La fórmula, recuerden, es la suma de x menos xm, que es la media, elevado al cuadrado, entre n menos 1. Ok. ¿Qué significa esta e? Esta e es una operación de suma, que quiere decir que van a sumar todos los resultados de toda esta operación. Esta que está aquí. Toda esta operación se tienen que sumar, y ya lo hice 100 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tantas veces como yo lo hice. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Aquí le voy a poner suma de x, suma, aquí le voy a poner suma de x, abro paréntesis, menos xm, que recuerden, xm es la media, que está elevado al cuadrado. Listo. Para ajustar, solo le dan clic entre las dos columnas donde tienen su celda. Aquí, ¿qué voy a hacer? Le voy a poner igual y posteriormente la operación suma, y van a seleccionar todos los datos, que son los resultados de x menos la media elevados al cuadrado. Y listo, yo ya lo tengo. Ahora, para calcular la varianza, que se representa con la letra S al cuadrado, lo único que tengo que hacer es dividir esto entre n menos 1. En este caso sería igual a esto, pongo guión de división entre, pongo el paréntesis, el tamaño de la n menos 1. Cierro mi paréntesis y listo. Este es el tamaño de mi varianza, ¿de acuerdo? Este es el resultado de la varianza que se quiere calcular. Ahora bien, yo lo que necesito no es una varianza, necesito una desviación estándar, que se representa como S o con la letra S, y para calcularlo simplemente es la raíz cuadrada de esta fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto ya lo tengo, que es este resultado que tengo aquí arriba. Para calcular la desviación estándar, le voy a poner igual raíz, y posterior a la raíz selecciono mi varianza. ¿Por qué? Porque recuerden que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ¿de acuerdo? Y listo. Esto es mi desviación estándar. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Tenemos que hacer un cálculo de algo que se conoce como regla empírica. La regla empírica nos va a decir, con base en la dispersión de los datos, qué tanto está abarcando hacia la izquierda y hacia la derecha de la media dentro de una distribución normal. Es decir, haciendo un dibujo, yo tengo mi distribución del tipo normal, tengo mi media,
me va a decir cuánto de todos estos datos abarca el 68%, el 95%, el 99% y el 100%. Para calcular esto, yo necesito algo que se conoce como la regla empírica. Esta regla empírica nos dice que una desviación estándar equivale al 68% de los datos. 2 desviaciones estándar equivale al 95% de los datos. 3 desviaciones estándar equivale al 99% de los datos y 3.5 desviaciones estándar equivale al 100% de los datos. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer yo? Bueno, primero tengo que calcular cuánto equivale esto en desviaciones estándar. Si se dan cuenta, aquí es una multiplicación. 1 por una desviación estándar, que sería S. 2 por S, que sería 2 desviaciones estándar. 3 por S, que serían 3 desviaciones estándar. Y 3.5 sería 3.5 por la desviación estándar. Entonces, voy a poner aquí los números. 3.5. Y aquí voy a poner las desviaciones estándar. Aquí lo voy a poner. Esto es igual a esto. Y esto es igual a esto. De esta manera se va a automatizar. Y aquí solo le pongo multiplicación. Esto es igual a esto por el número de mis desviaciones estándar. Aquí lo voy a poner desviación estándar y aquí número de desviaciones estándar. Ahora, ¿qué voy a hacer con estos valores? Voy a utilizar la regla empírica. Voy a poner aquí regla empírica y voy a seleccionar las 3 y en esta que ustedes ven por aquí van a combinar las celdas y listo. Recuerden que ustedes son libres de agregar los colores que consideren pertinentes. Aquí le voy a poner XM o media y aquí menos S, menos desviación estándar, menos S, más S, más desviación estándar. Es decir, aquí voy a poner mi media, que es esto que tengo acá. Este es igual a esto y aquí se va a arrastrar. Recuerden que hacia la izquierda nosotros vamos a restar el número de desviaciones estándar que tenemos aquí. Le voy a poner esto por acá otra vez. Voy a mover estos datos acá arriba. Ahora sí voy a poner esto. Y lo pueden poner incluso otra vez. Así tal cual. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Y a la media le voy a restar la desviación estándar. Y arrastro para los siguientes procedimientos. En el caso de hacia la derecha, voy a sumarle las desviaciones estándar. ¿Qué significa esto? Quiere decir que hacia la izquierda yo tendría mi dato mínimo como 15.52 y mi dato máximo como 45 para el 68% de los datos, que es esto que 68% para el 95%, para el 99%, para el 100%. ¿Cómo sé yo cuál desviación estándar tengo que considerar? Si se dan cuenta, mi dato mínimo es el 8 y mi dato máximo es el 76. Tendría que escoger el porcentaje de datos que abarque esto, que en realidad sería quizá este, 95% o quizá este. Tengo un problema. El que abarca el dato máximo está en el 99, pero no hay menos 14 años de edad. Entonces, quiere decir que no estoy completando el 99% de los datos. No tengo el dato mínimo de 0.6 años, el mínimo es 8, entonces quiere decir que mi desviación estándar solo abarca el 68% de los datos. ¿Por qué? Porque mis datos son muy dispersos. Mientras más homogéneos tengan los datos, más intervalos de confianza puedo tomar, es decir, 95, 99 o 100%, porque tengo la certeza de que los va a considerar. En este caso,
pues me voy a quedar con el de 68%. Ahora, ¿cuál gráfica van a hacer ustedes? Van a ser las gráficas que correspondan o que aborden sus porcentajes dentro de la regla empírica. Si, por ejemplo, para una variable cuantitativa aborda el 95%, solo van a tomar estos dos. Y aquí le van a poner sí y sí. Toma los datos. Sí y sí. ¿Vale? No y no. Y aquí me van a poner por qué. ¿Por qué? Y por ejemplo, no hay edades menos 14 años. Aborda o toma hacia la derecha, sí, hacia datos positivos al 74 se aproxima, pero no hacia el dato mínimo. ¿Por qué? Porque tengo menos 14. Y lo mismo para acá. Se aproxima al 86 como dato máximo, pero no hay menos 21 años de edad. Entonces no me sirve. Quiere decir que los datos que tengo están en un intervalo entre 68% de intervalos de confianza y 95% de intervalos de confianza. En esa instancia, ¿cómo lo voy a graficar? Voy a seleccionar mi media y le voy a poner insertar, posteriormente gráfica de barras, y voy a seleccionar estos datos, insertar, gráfico de columna, seleccionar datos. ¿Y qué dato voy a agregar? Voy a agregar el dato de mi media, que es este, a nombre de la serie media de edades, por ejemplo. Media de edades. O edades. Sí, edades con una S, que sería una desviación estándar. Los valores de la serie va a ser esto. Aceptar. Ahora, agrego una segunda. Aquí le pueden poner en editar, van a poner estos. ¿De acuerdo? Agrego una segunda. Ahora, ¿cuál va a ser? Otra vez la media. Agrego una tercera. ¿Cuál va a ser? La siguiente media. Y agrego una cuarta, que va a ser la siguiente media. Ojo, aquí yo estoy agregando las 4. Sin embargo, recuerden que va a depender de sus valores, porque según los valores que ustedes tengan, sí, según los datos que ustedes tengan, puede que estas dos no las tengan que graficar. Quizás solo las que digan que sí. Esa es una toma de decisión que ustedes tienen que hacer, de acuerdo a cómo están viendo sus datos y de acuerdo a lo que se revisó en clase. Entonces, aceptar. Ok, en el eje de las Y, yo voy a tener mis... seleccionar datos, perdón, aquí me faltó editar. Igual, aceptar. Aceptar. Ok, ahora, ¿qué voy a hacer con estos datos? En el eje de las Y, yo tengo las edades y en el eje de las X, los diferentes grupos. Van a seleccionar su barra, posteriormente seleccionan la barra, le ponen agregar elemento del gráfico, barras de error, más opciones de barras de error, personalizado, y van a especificar el valor. Donde dice aquí arriba valor positivo, van a poner el que corresponde a una desviación estándar, y valor negativo igual el que corresponde a una desviación estándar. Y listo, ya se les marcó la desviación estándar para esta gráfica, solo para esta barra. Tengo que hacer este mismo procedimiento para las que siguen. Formato, diseño de gráfico, agregar elemento gráfico, barras de error, más opciones de barras de error, personalizado, especificar valor y igual positivo. Ahora, esta corresponde a la segunda desviación estándar. Entonces, tomo los valores que corresponden a mi segunda desviación estándar. Hago lo mismo para la tercera. Gráfico, barras de error, más opciones de barras de error. Estoy con la tercera. Entonces voy a tomar los que corresponden a la tercera. Personalizado, especificar valor. Donde dice valor de error, van a poner el que corresponde a la tercera. Valor de error negativo a la tercera. Aceptar. Y lo mismo para la cuarta. Agregar. Todo va a depender de las barras de error que ustedes quieran. 51,
51 y 51. Y listo. De esta manera, ustedes ya tienen su gráfica. Obvio, no está de más decirles que hay que agregarle los elementos que correspondan, títulos de los ejes. Esto sería edades, grupos para regla empírica. Grupos para regla empírica. Y listo. Ya tienen su gráfica de las desviaciones estándar de acuerdo a la regla empírica. Recuerden que ustedes solo tienen que graficar los que correspondan a o los que aborden todos sus datos. Si todos sus datos abordan el 100%, pues sí tienen que hacer las 4. Si solo abordan 3 gráficas. Si solo abordan 2 gráficas. También agréguenle un título a su gráfica. En este caso, por ejemplo, media de edad de la población con desviación estándar. Y listo. Ya tienen una gráfica más. ¿De acuerdo? Esta la voy a modificar para acá. Ahora, las siguientes medidas de dispersión de datos. Necesitamos nosotros el error estándar de la media. La fórmula del error estándar de la media es S entre raíz cuadrada de n. ¿De acuerdo? Entonces, sencillamente, igual selecciono, esto es igual a mi desviación estándar entre, abro paréntesis, raíz de n, que ya lo tengo acá, cierro paréntesis, y este es el error estándar de la media de mis valores, ¿de acuerdo? ¿Cómo grafico esto? Bueno, esto lo grafico de igual como lo hice aquí. Insertar, como lo hice con la desviación estándar, insertar gráfico de barras, seleccionar datos, selecciono agregar datos, nombre de la serie, por ejemplo, no sé, vamos a llamarlo edades, valores de la serie, voy a poner el valor de la media, aceptar, no quiero que haya grupos, otra vez, seleccionar datos, agregar datos, nombre de valores de la serie, el valor de mi media, nombre edades y listo. Aceptar. Ahora me va a decir aquí, yo quiero agregarle igual mi barra de error, que serían barras de error, más opciones de barras de error. Personalizado, especificar valor, solo que ahora especificaremos el valor del error estándar. Y listo, ya lo tengo. Ahora, necesito que me hagan una segunda gráfica. En esta tercera gráfica lo que van a hacer es insertar gráfico de barras, seleccionar datos, agregar y van a seleccionar la media. Lo van a hacer 2 veces. Esta serie la vamos a llamar desviación estándar. Y esta la vamos a llamar error estándar de la media. Esta la voy a poner por acá para que veamos la otra gráfica. Ahora, lo que voy a hacer es agregar las barras de error. Esta es la tercera gráfica que tienen que entregar. Barras de error. Miren, otra opción que pueden hacer es seleccionan su barra de error, le ponen formatos de barra de error y ya aquí les aparece. Personalizado, especificar valor. Valor positivo es la media. El error estándar de la media. Valor negativo, el error estándar de la media. Y lo van a contrastar contra al 68%, que sería este que tenemos aquí. Agregar elemento gráfico, barras de error, más opciones de barras de error, personalizado, especificar valor,
este que tenemos aquí contra este otro que tenemos acá. Quiero que vean cómo el error estándar es mucho más pequeño que la desviación estándar. Lo que nos dice este gráfico es cuánto es la distancia que hay entre dato y dato hasta la media, que en este caso dice que va yendo más o menos de 1.5. Y la desviación estándar nos dice que los datos van desde los 15 años hasta los 45 años. Obviamente aquí tenemos un margen de error porque tendríamos que haber considerado la que es el 95%, pero era lo que quería que ustedes vieran, ¿de acuerdo? Si van a comparar dos tratamientos, tienen que poner las medias y el mismo error estándar o las medias y la misma desviación estándar. Esta es la tercera gráfica que ustedes tienen que presentar en sus avances, en su actividad. Ahora, me falta otra medida de dispersión, que es el coeficiente de variación. Para calcular el coeficiente de variación, lo que necesito es una fórmula que es S, sería la desviación estándar, entre XM, que sería la media. La media tiene que estar en algo que se llama valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto? El valor absoluto es una operación que hace que todas las operaciones sean positivos. ¿Por qué? Porque no podemos tener un coeficiente de variación negativo. El coeficiente de variación es una medida que nos dice qué tanto se están dispersando los datos respecto a una población y nos da en términos de porcentaje. Por lo cual, a esta fórmula tenemos que cerrarlo por acá, por 100. Entonces, para calcularlo, bueno, se representa también con la letra CB, perdón, y el error estándar de la media con EEM. Entonces, abren paréntesis, desviación estándar entre, y después ponen valor, dejen ver si está valor absoluto. Ponen su valor de la media, todo esto lo multiplican por 100. Y este es el coeficiente de variación. Quiere decir que estos valores están cambiando respecto a la población. Hay un 50% en la variación de los datos. Por eso tenemos una desviación estándar tan grande, que es de 14. Mientras mayor sea el tamaño de la n y mientras más homogéneos sean nuestros datos, la desviación estándar es más pequeña y obviamente la dispersión es mucho más pequeña. No hay una manera de graficar esto. Esto es para comparar a veces poblaciones. Y por ejemplo, volviendo a nuestra base de datos, ustedes quisieran comparar estas edades tanto en hombres como mujeres, sí podrían hacerlo. Podrían simplemente insertar los dos coeficientes de variación y decir, este dato o este grupo es más variante que este otro, ¿de acuerdo? De esta manera se calculan estas tres gráficas, estas medidas de dispersión y listo. Como les digo, les recomiendo que ustedes tengan ya automatizados sus datos y nada más lo voy a hacer con la n. ¿Por qué? Porque si yo modifico, quiero que vean cómo voy a modificar esto, lo voy a poner 15 y aquí lo voy a poner 15. Vean cómo automáticamente también se modifican mis datos de acá. Ahora, ¿qué pasa con las variables cualitativas? Las variables cualitativas, como lo vemos aquí, en realidad son variables categóricas. En este caso yo asigné categorías, como lo pueden ver en el otro video, o hice nubes de palabras. No puedo calcular medidas de dispersión dentro de variables cualitativas, por lo que las variables cualitativas se van a quedar hasta este punto y hasta estos histogramas y hasta estas gráficas. Pueden meter, si quieren, y esto también es opcional, nubes de palabras, y sería ustedes que lo busquen cómo se realizan estas nubes de palabras. ¿De acuerdo? Ya tenemos las medidas de dispersión de nuestros datos, tenemos la regla empírica, vemos cómo cambia la regla empírica con estas gráficas, una comparación entre el error estándar de la media y la desviación estándar. Obviamente, en todas las gráficas ustedes tienen que poner unidades. Aquí yo le puse edades, aquí en el eje de las Y tienen que ponerle entre paréntesis años. Y de esta manera ustedes ya tienen una gran cantidad de datos. Es recomendable que esto lo hagan solamente con las variables cuantitativas.